Buenos días, Venezuela. Nuevamente con ustedes aquí en Encendido. Buenos días, Ana Rosa. Hola, muy buenos días, Francio. Muy buenos días a toda Venezuela que nos sintoniza hoy bien tempranito, el lunes a las 6:13 de la mañana. Bueno, Ana Rosa, tuvimos un fin de semana de ejercicios militares. Muy activa de las Fuerzas Armadas. Cualquier cantidad de cosas en las redes. Este es un avión que va aterrizando, haciendo una prueba, y dice, eso va cargado de droga, todos esos inventos que hace la derecha. Pero hoy, hablando de droga, ¿no? Sobre todo la situación que vive el país vecino, Colombia y todo este andanaje. Hoy tenemos de invitado a alguien que nos aprecia y apreciamos mucho. Así es. Además, el embajador Roy Bienvenido. Matos. Hola. Como dice el completico el nombre. Sí, señor. Sí. Roy, no podemos arrancar sino viendo esa situación que se vive en Colombia. Usted estuvo en la mesa de diálogo en Cuba hasta que se firmó con la FARC, pero parece que ese diálogo está siendo totalmente distorsionado y nos recuerda a la Unión Patriótica, aquella época que después de la búsqueda de la paz fue asesinada totalmente, y eso está sucediendo ahorita en Colombia. Por si les parece poco, en tiempos de la Unión Patriótica que sucedió a una suerte de acuerdo de paz, hubo el asesinato de 3 candidatos presidenciales. 3 candidatos presidenciales, dije, no es mala mi memoria, y una serie de representantes populares que iban desde gobernadores, intendentes, hasta, como se llamaban entonces, creo, hasta concejales, líderes sindicales, presidentes de centrales sindicales. El horror en Colombia no ha cesado, ha sido un paréntesis chimbo, porque con muchos muertos llevan más de 100 y pico de luchadores sociales asesinados, y para colmo un fenómeno que creo que no se presentó en tiempos de la Unión Patriótica, que son los saqueos y los asaltos y la ira popular que se traduce en un malestar doméstico bien serio, sobre todo para aquellos que pretendían que aquello era un paraíso donde gobernaban Juanes y Shakira. Juanes y Shakira. No, pero a propósito voy a usar eso de Shakira, porque ciega, sorda y muda parece que está la mediática internacional, porque es difícil encontrar información sobre lo que está ocurriendo en Colombia. Veíamos a través de las redes sociales, que no siempre son confiables, y eso lo hemos dicho nosotros bien responsablemente aquí en Encendido, videos como asesinan a sangre fría a un señor, y bueno, toda una clase de, que lo hemos visto, eso sí está comprobado, de campesinos que se desmovilizaron mediante este acuerdo también han sido asesinados. Pero en ese contexto, atendiendo los rumores que existían de invasión militar, ¿existe la posibilidad de una invasión por parte de Colombia? ¿Es Colombia el brazo armado de Estados Unidos? Yo he dicho varias veces que los Estados Unidos desearían invadir Venezuela hasta el último soldado colombiano. Y para ellos va a ser difícil, porque Venezuela no es un peladero, esto no es Irak, esto no es Libia. Y la historia es diferente, pero aparte de eso, es necesario pensar que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Y se están haciendo todos los esfuerzos con novedosas formas de invasión, la invasión mediática, la preparación, yo digo en Colombia, 20 años de incesantes ataques mediáticos en contra de nuestro gobierno, y nosotros, para colmo, nunca identificamos a los villanos, porque hablamos de las grandes corporaciones, pero tienen nombre y apellido. El mexicano Fernando, ¿de qué? Ya se me olvidó el nombre. La señora en Colombia, la Claudia Gurizati, Andrea Bernal. Villanos porque son el equivalente a los torturadores. A los torturadores normalmente y a los represores se les identifica. Toda esta serie de anclas, los que dan la cara, bien pagados, por supuesto, por los medios, no se les señala. Esa es nuestra gran falla. Nosotros no sabemos combatir, y en este momento estoy viendo otra omisión importantísima, que sí, defendemos a nuestro gobierno como debe ser, a nuestro proceso, a Maduro,
pero corren las informaciones sobre con Maduro responsable de la falta de medicamentos, de la falta de alimentos, etcétera, etcétera, de la falla en los servicios, y no decimos tiene que ser día tras día, son los Estados Unidos los responsables, los que dan la orden del bloqueo de la finanza, el movimiento de la finanza de Venezuela, son los Estados Unidos, la Casa Blanca, el Departamento de Estado. Entonces se nos escabulle la responsabilidad, la culpabilidad en esta materia de asalto sobre Venezuela. Entonces terminamos pagando, sí, como decía antes, pagando el pato. A raíz de se me cayó la cédula. Así es. A raíz de toda esta crisis, de todo lo que ha generado este bloqueo, el presidente Santos ha terminado señalando que uno de sus grandes problemas en Colombia ahorita es la inmigración venezolana. Por cierto, que no fue el gran problema para Venezuela, los desplazados por distintos lugares de la frontera con Colombia. ¿Es eso el problema de Santos o todas estas acciones que ellos están cometiendo contra Venezuela es por apoyar al que era su vicepresidente o fue vicepresidente de Colombia como candidato presidencial y las elecciones venideras? Santos es un miserable estafador. Nos estafó a lo largo del largo proceso de negociaciones en La Habana y en otras partes. Nos hizo perder el tiempo y de la misma manera interfirió en nuestras conversaciones para nuestra propia paz en Venezuela. Él es un hijo típico de la oligarquía colombiana porque el principal problema de Colombia es la injusticia social, de ella derivada toda la serie de hechos violentos que se han transcurrido, una pobreza extrema, el narcoestado, etcétera, etcétera, que son elementos que identifican a la oligarquía colombiana. A lo largo, además, de 200 años, desde el intento de asesinato del Libertador por Santander, pero sigue el problema porque es un problema genético. Entonces, Santos, premio Nobel de la Paz, un hombre tan violento, el hombre que bombardeó al Ecuador, que traicionó a su jefe Uribe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un personaje, buen candidato para la Corte Penal Internacional, pero candidato con una sustentabilidad bien importante. ¿Existe en el derecho internacional? A mí casi que me da miedo hablar de derecho internacional con usted, pero... A mí me da miedo cuando me preguntan. Existe en el derecho internacional la posibilidad del derecho a la injerencia. Y se recurre siempre que por medidas humanitarias es la única excepción que se puede romper el principio de autodeterminación de los pueblos. A Venezuela se le ha acusado de que existe una crisis humanitaria. Yo quiero que compartamos juntos un audio sobre lo que dice uno de los expertos en la ONU sobre la crisis humanitaria en Venezuela. Yo precisamente he estudiado las estadísticas y he comparado con otros países. Desde luego hay escasez, hay desabastecimiento, hay zozobra, pero el que ha vivido y trabajado para Naciones Unidas por décadas y conoce la situación en países de Asia y de África y de Latinoamérica, sabe que esta situación en Venezuela no llega a ser una crisis humanitaria. Sin embargo, se está repitiendo y repitiendo de manera que muchos piensan que efectivamente el país está al borde del desastre. Venezuela sufre una guerra económica. Venezuela sufre un bloqueo financiero. Venezuela sufre un alto nivel de contrabando. Y desde luego Venezuela necesita la solidaridad internacional para resolver estos problemas. Primero que nada, hay que terminar la guerra económica. Hay que levantar las sanciones, porque precisamente esas sanciones
están empeorando la situación de desabastecimiento y están empeorando la situación sobre todo en el campo de las medicinas. Es insoportable pensar que teniendo una crisis de malaria en la República de Bolívar, en el Amazonas, que Colombia no entregó la medicina contra el malaria y que Venezuela tuvo que obtenerla en la India. Desde el año 1999, que una serie de estados quieren el cambio de régimen en Venezuela, y por eso fue que se organizó el coup d'etat de abril del 2002. Ese deseo de destruir la revolución bolivariana y de abrogar todas las leyes sociales que se adoptaron durante los años de Chávez y de Maduro, ese propósito existe, y ese propósito es lo que explica que se usa cualquier argumento, aunque el argumento no sea válido, para impulsar la idea de regime change. Esta idea, desde luego, es violatoria del... Aquí tenemos a Alfred Saya, experto internacional, asesor de la ONU. Fíjense que no es ningún ministro de la Revolución Bolivariana, no es ningún simpatizante de la revolución, y hace mención de dos criterios o dos aspectos bien interesantes: guerra económica y bloqueo financiero internacional. Pero de manera hipócrita la comunidad internacional ha dicho que es la crisis humanitaria la que hace que intervengan en Venezuela, o la que pretenden alegar para intervenir en Venezuela. ¿Estamos entonces en crisis humanitaria? Y segundo, ¿están dadas las condiciones para una intervención en Venezuela? Comienzo por la segunda. El concepto de injerencia humanitaria, que fue el nombre original de este tipo de política o iniciativa, surgió de un francés que estaba haciendo buena labor en el mundo hasta que enloqueció con el poder, llamado Bernard Kouchner. Era el presidente de Médicos Sin Fronteras. Era un socialista, miembro del Partido Socialista del señor Mitterrand y del señor Hollande, pero con la evolución de los tiempos empezamos a tener presidentes franceses de izquierda que estaban renegando en los hechos, como en América Latina, de su historial de izquierda. Entonces se convirtió en intervencionista, y su tesis intervencionista ha sido adoptada con el nombre de crisis humanitaria. Eso es para intervenir, para meterse en la situación de los países. Políticas imperiales. Francia la tenía muy escondidita y ha logrado pasar por debajo de la mesa hasta que definitivamente con los gobiernos de los últimos presidentes franceses, en Francia dejaron de ser gigantes. Antes eran gigantes, eran De Gaulle, Mitterrand, Giscard d'Estaing, Chirac, que fue un gran amigo nuestro. Y ahora son pequeños políticos que contribuyeron a la destrucción de Bolivia, por cierto. Ese es el caso de Sarkozy, pero con Hollande también fue un desastre. Y en el otro caso, el de lo que identifica la crisis o la llamada crisis humanitaria, son efectos causados por las intervenciones y las decisiones de los Estados Unidos. La gente tiene que meterse en la cabeza. No es que los errores, que sí hemos cometido muchos, de los bolivarianos, de los chavistas, de los maduristas, sean los que nos han lanzado a esta crisis, a esta escasez inhumana, inhumanitaria de medicinas, de alimentos, de servicios. No, son las acciones definidas de sabotaje y de bloqueo por los Estados Unidos de América, seguidos dócilmente por el gobierno estafador de Colombia. Ahora, ¿usted había visto un bloqueo de esta magnitud, había conocido un bloqueo de esta magnitud de lo que están aplicando en el país en este momento? Cuba. Sí. Pero este no es superior, te dice, hasta lo que pasó con Cuba. No creo que llegue a esos extremos, pero sin embargo es suficientemente grave para hacer sufrir a nuestro pueblo. Vamos a un corte, pero quisiera que al regreso habláramos de algo
en lo cual usted estuvo inmerso durante mucho tiempo, que es el diálogo. Al regreso vamos a leer un tuit del canciller donde señala a Heraldo Muñoz como un saboteador que entró a sabotear este proceso. Y ustedes pensaron en algún momento que la oposición iba a firmar ese acuerdo de diálogo. Ya regresamos con Roy Charlton Matos en Encendido. Continúa Encendidos. Roy Charlton Matos. Ajá, con éxito. Le hemos dejado esas dos interrogantes. Una, vamos a leer el tweet del canciller, que lo tenemos aquí en pantalla. Creímos que el acompañamiento de Heraldo Muñoz en el diálogo sería constructivo. Sin embargo, se dedicó a torpedear y a burlarse del proceso desde el primer día en redes, por prensa, con acciones sesgadas en las reuniones. Dejó mal a Chile y a la práctica diplomática elemental. Primero esto, el saboteo, y luego si ustedes en algún momento pensaron que se iba a terminar la oposición firmando los acuerdos. Comienzo otra vez por el segundo. No encontrábamos lógica en una negativa de la oposición a suscribir el acuerdo, porque sencillamente habían estado de acuerdo con todo. Entonces lo que había que hacer simplemente era firmar. Por eso el heroico presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, guardó para sí la evidencia que era con su propia firma el acuerdo al cual habíamos llegado, que solamente le faltaba una ratificación en Caracas. Y por eso en Caracas, en la hora del desayuno, yo me sentí especialmente optimista porque encontré al presidente Zapatero como unas Pascuas, porque ya dentro de la lógica no era posible pensar que no lo iban a firmar. Pero ellos son unos estafadores. Yo creo que ellos jugaron al fracaso todo el tiempo y por eso la negociación se hizo tan difícil, porque a cada propuesta o contrapropuesta nuestra, ellos presentaban la suya. Entonces, como para ser casi imposible llegar a un acuerdo, y sin embargo llegamos por la flexibilidad que demostró el gobierno venezolano representado en Santo Domingo, pero fue una estafa. Y por eso en este momento hay algunos que después de haber prometido mucho, de haber pedido elecciones anticipadas, etcétera, etcétera, ahora se están escabullendo, están sacando el cuerpo a la decisión, porque prefieren que venga alguien, le entregue el poder. Y ahí se equivoca porque en primer lugar, aquí no hay una fuerza armada con Pinochet escondido, porque hemos tenido tiempo suficiente gracias a Chávez y a Maduro de ir formando una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como la llamamos ahora. Entonces, por ese lado van a perder. Nadie los va a llamar para entregarles el poder, como le pasó a los demócratas cristianos en Chile, que contribuyeron con el derrocamiento de Salvador Allende. Entonces extendieron las manos para que le dieran el poder cuando cayó Allende, cuando murió. Y pues nadie se los dio y se quedaron los militares en el poder. La otra pregunta era... Canciller chileno, Heraldo Muñoz. Heraldo Muñoz. Todo esto que señala no hay el que canciller venezolano. Torpedear y burlarse. No hay que sorprenderse. Él es un burlador más que un burlón. Lo de burlón tiene una connotación más bien positiva, humorística, hasta lúdica. Este señor es sospechoso de haber saboteado la aspiración venezolana al Consejo de Seguridad de la ONU cuando él era embajador en la ONU. ¿Hace cuánto? En el 2006. Y aquí evidentemente también sospechoso. El señor Heraldo Muñoz tiene una gran aspiración, que es ser secretario general de la Organización de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas, perdón, y está ganando puntos con los Estados Unidos. Aparte de eso, junto con su canciller en el 2006, Alejandro Fólix, contribuyó a la destitución del embajador de Chile en Venezuela, que era un demócrata cristiano de izquierda y chavista,
Por cierto, quien cometió el desliz, entre comillas, de confesar públicamente que la presidenta Bachelet se inclinaba por la aspiración venezolana al Consejo de Seguridad en el 2006. Y entonces, dicho esto en público, al día siguiente lo rasparon, tan simple como eso. Después decidió, desafortunadamente, después de haberse ido, regresó a Venezuela y le dio un infarto, creo que en el centro Sambil, y se murió. Es una persona a la cual todavía le debemos un reconocimiento. Hemos tardado mucho, pero ese fue de los diplomáticos de izquierda auténtica de Chile que se batió por Venezuela cuando fue necesario. Pero ante este antecedente, donde los venezolanos esperábamos un acuerdo, de hecho, Interlace maneja la cifra del 84% de los venezolanos, indistintamente de su identificación político-partidista, está esperando ansiosa la firma de este acuerdo con la oposición en el marco del diálogo. ¿Qué hacer ahora, luego de que esta gente, como usted lo califica hace unos minutos, cometió un fraude contra la mesa, se levantan de la mesa y no firman el documento? ¿Qué hacer para llegar a un diálogo? Seguir adelante, seguir propiciando el diálogo, irán apareciendo. Hay opositores, yo calificaría de serios en contraposición a los otros, que tienen deseo de diálogo y que se dan cuenta de que en caso de radicalización del proceso venezolano en su conjunto como producto de una invasión, de una agresión, ellos podrían caer también. Las bombas no discriminan. Pero los radicales creen que este es el momento de otra salida, y no la salida electoral. Es que se dan topetazos. Pierden una, pierden otra, y pierden la otra, y pierden la siguiente, y sin embargo insisten en soluciones saboteadoras, a soluciones radicales que puedan precipitar a la caída del gobierno porque ellos no se sienten con capacidad para acopiar apoyo popular. Ahí en el mundo, lo que hemos estado señalando desde el comienzo, toda una andanada de actitudes. El presidente dijo que no iba a Chile a la toma del presidente porque está en una gira internacional, y uno veía ayer las descargas, que tenía miedo, que no lo querían, que todo eso. Lo que va a pasar en el encuentro internacional en Perú, donde se ha señalado que si el presidente llega, hasta le pretendían bombardear el avión donde iba a entrar a ese país, y luego el Grupo de Lima insistiendo en la no asistencia de Venezuela a ese encuentro internacional. Sería bueno de vez en cuando releer la Carta de Jamaica, especialmente por algunos. Hay algo que nosotros a veces descuidamos, no nos damos cuenta. Venezuela hizo su guerra de independencia a lo largo del Océano Pacífico. Vean ustedes todos los campos de batalla cuando fuimos a llevarle la libertad a esos países. Y si algunos se atreven a provocar a Venezuela y alarla como consecuencia de sus agresiones hacia el área del Pacífico, ¿qué vamos a hacer? No se caracteriza a Venezuela por generar cobardía o procrear cobarde. Eso más bien podría decirse de otros, especialmente los que matan, asesinan, torturan con toda la impunidad que da la cobardía del encierro en una miserable celda de algún opositor político. Tenemos una naturaleza diferente, entonces esa prensa chilena de una manera cobarde hizo todo lo posible por apoyar y generar el golpe contra el presidente Allende, y lo lograron, pero a fuerza de cobardía. ¿Y el Grupo de Lima? Toda esta actitud. El Grupo de Lima es el grupo minoritario, resultado de su fracaso en la OEA, entonces menos países que en la OEA, porque los votos en la OEA no le daban para tomar decisiones, entonces se fueron para Lima los vasallos, los cobardes, y podría en algunos casos hablar de los pusilánimes, que son un poquito menos cobardes. Son gradaciones de la cobardía. El gobierno bolivariano se ha empeñado en la paz. De hecho, el día de ayer, y la etiqueta que estamos usando hoy es Unión
Unión Cívico-Militar de Paz. Y nuestra diplomacia la caracterizamos como diplomacia de paz. Pero dentro de su experiencia, o en el medio de su experiencia, ¿están dadas en estos momentos las condiciones en el escenario, para un escenario bélico contra Venezuela? Eso me lo va a responder en unos minuticos que hacemos una pausa. Ya venimos. Continúa Encendidos. Unión Cívico-Militar de Paz, dejamos allí al aire una pregunta sobre la posibilidad de un escenario bélico contra Venezuela. Sí. Yo creo que habría como dos etapas. La primera es resistencia. Nosotros vamos a resistir y además somos civiles y militares, a cuales más corajudos. Además tenemos la experiencia de la insurrección popular contra Pérez Jiménez en 1958 y el Caracazo, que son dos ejemplos contemporáneos 29 años mañana. de cómo un pueblo, exactamente, de cómo un pueblo puede resistir desarmado. En este caso el pueblo no va a estar desarmado y habría la guerra del pueblo, lo cual quiere decir que cada esquina una trinchera y cada ventana un francotirador patriota para hacerle frente. Son cientos de miles de personas armadas que responderían a una eventual e hipotética invasión militar de nuestro país. Y aparte de eso, yo hago una variación de algo que dijo muy inteligentemente Diosdado, que de aquí no salen. Todo eso es posible, pero hay como dos etapas. Una es resistencia, pero yo a otra la llamo respuesta, por eso hice mención a la proyección pacífica, pero pacífica del Océano Pacífico de nuestro país, porque si tenemos que salir a los invasores, o es que se van a ir sin castigo, si tratan de acabar con nuestro país, que esa es la intención. El presidente Maduro dijo algo bien interesante y expresó sus dudas de que el ejército colombiano pueda estar animado a invadir Venezuela. En primer lugar porque, bueno, son nuestros hermanos militares colombianos y en segundo lugar porque están conscientes de nuestra capacidad de resistencia. Y lo que llamo yo la respuesta, que sería la visión o la proyección hacia el Pacífico de una reedición con otros detalles diferentes de la guerra de independencia de Venezuela, nos podría llevar a liberar zonas en Colombia, inclusive a liberar a la población negra de Colombia, que está altamente oprimida. Ahora, fíjese, en los últimos días hay quienes piensan que a raíz de no haberse firmado el acuerdo de diálogo, Venezuela tendría que abrir otro espacio de comunicación. Ya no hablar con los títeres, sino ir a hablar con el dueño del circo. El presidente Maduro lanzó un llamado al presidente de los Estados Unidos para iniciar unas conversaciones. ¿Cree que esa es la vía necesaria para adentrarse con los señores que están dirigiendo esto de manera directa? Porque usted dice, el ejército colombiano está lleno, somos hermanos y todo, pero genéticamente también, desde traicionar a Bolívar hasta nuestros días, ha sucedido desde allí. Claro, pero los genes se transmiten de acuerdo al origen de cada quien. Cuando yo hablo metafóricamente de los genes, estoy pensando en los genes santanderianos, que son los que han sido inoculados a lo largo de los años en la clase dirigente colombiana, en la oligarquía colombiana, pero tenemos que pensar en una Colombia que tiene años resistiendo, la Colombia que ha sufrido magnicidios, masacres, la Colombia víctima del narco. A eso iba, víctima de un narcoestado. Entonces son colombianos diferentes, ¿no? Por eso, cuando yo veo todo ese aparato de propaganda que presenta una visión idílica de Colombia, cuando están asesinando a los luchadores sociales y hacernos creer que todo se limita a escuchar a Juanes y a Shakira, que mueve muy bien las caderas, por cierto, pero eso no es suficiente para darle a un país su contextura de hermano y de Venezuela.
aunque no ha sido irresponsable de exceso por lo que yo he podido seguir. Entonces, no, estamos preparados para hacerle, no quisiera utilizar para expresiones demasiado fuertes, pero para hacerlos arrepentir del intento de una aventura a Venezuela, porque podría ser el momento para Venezuela de recuperar o lograr algunas reivindicaciones históricas, preteridas a lo largo de los años. Y no usar el diálogo, sino enfrentarse ya a los dueños del circo, como le decía, al jefe de esto, claro, del imperio. Lo que pasa, los Estados Unidos no se caracterizan por la sofisticación de sus dirigentes, con alguna que otra diferencia. El actual presidente de los Estados Unidos no le veo la sofisticación como para emprender un diálogo. Dentro de los círculos de poder en Washington podría ser en algunos casos, porque ellos han ido al diálogo especialmente cuando han perdido las guerras. El caso de Vietnam es bien interesante, porque se hizo un diálogo, pero son traicioneros. Un día el señor Kissinger dijo: la paz está a la vuelta de la esquina, antes del fin de la guerra de Vietnam, y el día siguiente tapizaron con bombas de los B-52 tanto al puerto de Haiphong como a la capital Hanoi. Entonces no hay que confiarse mucho. De pronto entablamos un diálogo y al día siguiente nos bombardean el Guri. Atención, hay que cuidar el Guri, hay que cuidar un elemento muy importante en esta guerra mediática que estamos viviendo. Hay que proteger el Canal 8 y a Telesur. En ese mismo tema internacional nos acaba de llegar de último momento información desde Twitter de la participación de nuestro canciller. Él está en el segmento de alto nivel de derechos humanos en Ginebra. ¿Cuál es el rol de estos? Porque a veces quienes estamos del otro lado, que no estamos directamente en el mundo diplomático, cuestionamos la eficiencia o la efectividad de estas jornadas, de estas cumbres. ¿Cuál es el rol de esta cumbre para la paz en Venezuela? Oiga, me provoca repetir lo que se le decía a los policías que agredían a los estudiantes en tiempos de Juan Vicente Gómez. Y el estudiante alegaba cuando lo iban a arrestar y decía: usted tiene razón, bachiller, pero va preso. Yo creo que usted va presa con toda su buena intención, por una razón. El Consejo de Derechos Humanos responde al fracaso de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tenía la misma sede en Ginebra. Y en esos tiempos, los eventos anuales o las asambleas anuales de la Comisión de Derechos Humanos se convirtieron en un ejercicio anticomunista que se fue agravando hasta el punto de que la Comisión de Derechos Humanos perdió toda credibilidad y toda autoridad. Y eso generó, me gusta la palabra generar, generó la creación, la eliminación de la Comisión de Derechos Humanos y la creación del Consejo de Derechos Humanos. Desafortunadamente puede ir por el mismo camino, porque el representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos es un vocero de los intereses de los Estados Unidos. Y hay países, especialmente algunos entusiastas, ex de Europa del Este, de la Europa del Este socialista, que evolucionaron entre comillas, y también con la intervención de algunos países, potencias, que ahora se han declarado seguidoras de los Estados Unidos, como es el caso de la República Federal de Alemania, una Francia increíble que desde los tiempos de Sarkozy, autodenominado atlantista, es decir, pro gringo, ha estado coincidiendo con los Estados Unidos. Entonces esos son peligros que tenemos nosotros alrededor y tenemos que defendernos con nuestros espacios. Por ejemplo, el movimiento de los no alineados es un espacio de lucha, y lo que está haciendo el canciller en este momento de una gira por el mundo, eso está muy bien, eso hay que hacerlo, hay que comunicar. Hay que comunicar. Yo Sí, creo que allí... Y esas son fallas nuestras. Sí, y evidentemente necesitamos... Pero está acertada. Está muy acertada, por supuesto, pero lo que quería decirle, se requiere de mayor información en este combate por todos los días una mentira, y así lo han usado con muchos países.
en las guerras, en el Medio Oriente, todo esto, la mentira ha sido el primer paso. Pero vamos a una realidad, vamos a elecciones el 22 de abril, elecciones presidenciales, con o sin la oposición. El presidente usó una frase, trueno, llueve, relampaguee, vamos a elecciones. ¿Cree que en el mundo va a haber respuesta con toda esta andanada después de los resultados electorales que evidentemente le darán el triunfo al presidente Maduro en relación a la vida y la tranquilidad política del país? Ya se está haciendo todo el esfuerzo para que no haya elecciones, para sabotearla. Hay quienes hablan hoy de que la van a posponer 2 y 3 meses más y todo eso. Sí, todos esos son elementos que se están utilizando dentro de esta campaña publicitaria de terrorismo psicológico, de desánimo de nuestro país, precisamente porque todavía hay algunos valientes que aparentemente desde la oposición están dispuestos a jugársela y a tratar de ganarle las elecciones a nuestro gobierno. Nos quedan pocos minutos, pero yo quiero aprovechar su presencia aquí para que veamos juntos un video que se ha hecho viral en Facebook y en Instagram, en redes sociales. Vamos a ver. En el video, la niña llora de emoción al recibir un obsequio de manos de su padre, que es esta arma que estamos viendo allí. Ante los hechos tan lamentables que han ocurrido en Estados Unidos, donde para la fecha más de 18 eventos como este de niños que van en sus colegios y abren fuego contra sus compañeros, ¿qué opinión le merece? La opinión tiene que estar acompañada por una emoción que es el horror. Pero esto no es nuevo, una matanza más importante que esta hace poco en Las Vegas, creo. No recuerdo el número de muertos, pero fue varias veces superior y eso es histórico. Yo recuerdo de muchacho el espectáculo de la Torre de Austin, pero como ese en Texas. Un loco psicópata mató a un gentío. Y cuando usted ve que el jefe de Estado de ese país propone armar a los profesores para enfrentar el problema, se da cuenta de que ese país está dominado por locos violentos. Pero eso es parte del negocio. ¿Qué es el negocio? Pero eso lo denunció Lo denunciaron, cómo financiaron a Marco Rubio, el presidente Trump, todo eso. Pero nadie recuerda y nadie habla, ni siquiera nosotros mismos, por ejemplo, de la denuncia que hizo el presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, 2 días antes de entregarle la presidencia a Kennedy, en contra del complejo militar industrial, porque nadie había hablado sobre ese tema y él denunció a sus propios colegas generales y héroes de guerra, pasado algún tiempo relativamente breve de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y él denuncia además la apropiación creciente y control de los centros de investigación académica de los Estados Unidos por parte de ese complejo militar industrial. Entonces son los negocios entre generales y empresarios los que llevan a las guerras. Porque ¿qué pasa en la guerra? Primero tengo que comprar armas, destruir un país, luego participo en la reconstrucción del país. Usted ve en el caso de la Halliburton y el vicepresidente Cheney de Bush, que suministró desde botas hasta hamburguesas, pasando por todo el armamento. Gran negocio. El negocio redondo. La guerra es matar, el negocio es matar gente. Y el negocio nuestro hoy era terminar este programa, lamentablemente. Sí. Y agradecerles a ustedes y a usted, embajador, por habernos permitido encender las pantallas de Venezolana de Televisión en esta mañana con Roy Charlton Masto. Nos vemos mañana nuevamente, trabajando por la paz, por la democracia y rumbo a las elecciones.
Gracias por encenderse bien temprano con nosotros. Mañana nos vemos, pero recuerde que Venezuela nos tiene y nos merece así, optimistas, trabajadores y trabajando también por la paz. Nos vemos mañana bien temprano aquí por la señal de Venezolana de Televisión.